Hola, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Hoy voy a contarles una anécdota de algo que viví y que en lo personal me sigue pareciendo una de mis vivencias más maravillosas. Y bueno, pues sucedió un día de lo más normal en el año 2004, después de una pesada jornada laboral. Llegué a la casa donde vivía en ese entonces y aunque estaba cansada, eh, como todos los días me senté ante la página en blanco intentando escribir algo, algún poema, un capítulo de la novela que nada más no termino, algo, algo quería escribir. Pero por más que lo intenté no salió nada bueno y terminé borrando las pocas líneas que escribí y me puse a buscar algo que ver en la televisión. Entonces encontré en el canal 22 una película que tenía poco que había empezado y me llamó la atención. Me quedé viéndola. Era la historia de un niño pintor sin recursos económicos que quería llevar una de sus pinturas a un concurso en un museo. Y bueno, pues esta película me conmovió mucho. Lloré en algunas escenas. Era ya de madrugada cuando terminó, así que apagué todo y me fui a dormir. De pronto, en el duermevela, escuché una voz, algo, una voz, que decía, qué frío tan triste, qué frío tan triste. Se repetía como un eco en mi cabeza, qué frío tan triste. Y entonces, así medio dormida, saqué de debajo de mi almohada la libretita y el bolígrafo que siempre tengo ahí por si acaso, ¿verdad? Y, y escribí esa frase, qué frío tan triste. Entonces, bueno, pues volví a intentar dormirme y dejé la libretita otra vez en su lugar, pero el eco continuaba en mi cabeza, continuaba, qué frío tan triste, hasta que dejó de ser eco de la misma frase y continuó con otras frases que de pronto fueron como una punzada que sin pensar me hizo salir de la cama y encender la luz, la computadora, y tenía un impulso impresionante por escribir. Entonces, bueno, pues la computadora se tardaba mucho en encender y las voces en mi cabeza continuaban diciendo cosas y yo con casi desesperación las apuntaba en mi libretita hasta que por fin la computadora se encendió y empecé casi con desesperación a intentar escribirlas y escribí. Entonces, pues, no sé, eran, como digo yo, como voces, como si alguien de algún modo me estuviera dictando. De pronto, me di cuenta que ya había amanecido, de pronto ya eran las 3 de la tarde, las 7 de la noche, las 10 de la noche, otra vez las 2, 3 de la mañana, y yo seguí escribiendo y no podía darle el punto final, aunque pues el cuerpo se cansa, ya estaba cansada y no podía. Entonces, bueno, hasta que me dieron las 9, 10 de la mañana más o menos, ese día me tocaba, había taller en Cartago, entonces recuerdo mucho que me apuré a darle un punto final, algo donde pudiera cerrar, imprimí lo que ya tenía escrito, me bañé y salí rápidamente para llegar al taller de Cartago y mostrar lo que había escrito, ¿no? Bueno, pues estaba muy cansada, no había dormido ni comido. Llegué al taller con mis 14 páginas en un folder dentro de mi carpeta negra que usaba en ese entonces.
Recuerdo mucho que ese día disfruté como nunca el café que en esa ocasión fue preparado en la cafetería que tenía el maestro Max Rojas en una casa de cultura, donde en ese entonces hacíamos el taller de Cartago. Entonces, bueno, pues esperé mi turno a que me tocara leer mi trabajo que llevaba. Estaba muy angustiada por mostrarles mi trabajo. También me angustiaba el leer todo porque era muy extenso ese texto. Y bueno, llegó mi turno. Recuerdo que sí hice algún comentario sobre la extensión. Les pedí que por favor pues me pararan mi lectura cuando lo creían conveniente, pues sí era muy extenso. Y bueno, pues empecé a leer mi texto. No me detuvieron, no me detuvieron y yo mientras leía, pues recuerdo que yo misma me sorprendía de algunas cosas que estaba leyendo porque era la primera vez que yo leía el texto después de haberlo escrito y había cosas que a mí misma la verdad me sorprendían, ¿no? Había incluso palabras que yo no usaba, que yo pues creía no conocer hasta ese momento. Y era de veras un descubrimiento del mismo texto que yo había escrito pues las horas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues terminé de leer mi texto sin que nadie me detuviera. En algún momento recuerdo que, bueno, yo llevé copias para todos. En algún momento, de reojo, recuerdo que Max dejó las hojas sobre la mesa, pero no me pararon, entonces yo seguí. Ya nada más escuchaba. Cuando terminé de leer, pues yo esperaba comentarios, algo, y nadie decía nada. Entonces, pues yo estaba como que no sabía qué pasaba. Volteé a ver a mis compañeras, a mis compañeros, los que estaban ahí en ese momento, y recuerdo ver a Malú que Malú estaba llorando, y en ese momento pues yo también me puse a llorar. Era una emoción muy grande, la verdad, para mí, y el hecho de poderlo haber transmitido y todo pues era maravilloso, ¿no? Y bueno, después ya vinieron muchos comentarios al respecto del texto. Revisamos otra vez el texto. Y bueno, pues así fue como nació Andanada de Viento, que es este libro, que ya está agotado, que bueno, a lo mejor por ahí hay algunos ejemplares todavía, pero realmente está agotado, no está en librerías. Alguien me decía hace poco que pudiéramos buscar a lo mejor la manera de hacer una nueva edición y pues vamos a intentarlo próximamente. Entonces, bueno, yo esta anécdota que para mí sigue siendo increíble, la vivencia, la recuerdo y se me enchina la piel todavía. Y es porque, bueno, mi tema de hoy era la inspiración. Yo estaba preparando este tema y quería decir, estaba escribiendo que la inspiración es un estado de ánimo, es una pequeña luz que llega de repente y nos sorprende mientras estamos en el trabajo creativo, nos sorprende con cosas deslumbrantes a veces. Y pues incluso no solamente en la literatura o en las artes, ¿no? En pintura o en música, incluso en la vida cotidiana. A veces de repente nos llega esa luz, ese estado de ánimo y nos conmueve a hacer las cosas de manera diferente, no nada más hacerlas de manera correcta, no nada más hacerlas pues como siempre las hacemos, sino hacerlas de una manera armoniosa, de una manera bella. Y entonces a veces pues arreglamos nuestra casa o arreglamos nuestra habitación o la ropa o incluso en el trabajo, creamos una super idea para un negocio y bueno, así es la inspiración, ¿no? Hay cosas también que hemos platicado a veces sobre que la inspiración pues es celosa, nos tiene que encontrar trabajando.
porque si no de repente se va, o sea, si no le hacemos caso a esa pequeña luz, a ese momentito, pues se va y esas grandes ideas si no las apuntamos, también se van, se pierden. Entonces, bueno, por eso el pues ¿cómo se llama? Este ejercicio de tener siempre a la mano una libretita, un bolígrafo y poder apuntarlas, ¿no? Apuntarlas, porque a veces en la cotidianidad del día, en el trabajo, en la casa, con los niños, con todo lo que se vive, pues a veces es imposible, tenemos la idea y luego ponernos a desarrollarla, ¿no? Entonces es necesario como tomar apuntes para llegar a ese momento en el que podamos desarrollarla, ¿no? Otra de las cosas es, por ejemplo, cuando a mí me pasa, ¿no? Cuando llego a la página en blanco y nada más no sale nada, no puedo escribir algo, por más que lo intento y borro mis líneas que logro escribir y vuelvo a empezar y así, bueno, pues ya sé que en ese momento de plano no voy a poder, entonces algo que he practicado es hacer ejercicios. Entonces digo, bueno, pues hoy voy a hacer ejercicios tengo una libreta, un archivo también en mi computadora, que es de ejercicio número 1 de soneto, ¿no? Entonces empecé a hacer ejercicios hace muchos años de sonetos, llegué a, no sé, más de 300, y así, bueno, pues cada vez a lo mejor me pueden ir quedando mejor, ¿no? De repente ya no necesito estar contando sílabas, es maravilloso, no como al principio, que sí contaba las sílabas. De repente ya no tengo que estar viendo mucho buscando la rima, porque la rima llega casi sola. Y así con todo, ¿no? El ritmo incluso, a veces eh, tampoco hay que estarlo cuidando mucho. Yo digo que esto de escribir y de aprender a escribir poesía es como cuando aprendemos a manejar, porque cuando aprendes a manejar, pues tienes que aprender muchas cosas en el momento, estar atento a todo, 3, 4 espejos, estar atento a que si pasa alguien, si viene un carro, a dónde tienes que dar vuelta, a dónde está el pedal de acelerar, el freno, la palanca de velocidad. Son muchas cosas las que tienes que tener en cuenta en cada segundo mientras manejas, y cuando empiezas, pues la verdad es que bueno, a mí me pasó que pues es como angustiante estar atento a tantas cosas, ¿no? Y así cuando empecé a escribir poesía, pues también me pasaba, porque era, pues a ver, o sea, a mucha gente le da miedo esto de la poesía clásica, que tiene muchas reglas, que hay que cuidar la rima, el ritmo, la métrica, eh, la imagen, metáfora, pues cuidar todos los detalles, ¿no? Pero cuando lo practicas tanto, es así como manejar, o sea, de repente ya estás manejando y ya no te fijas y ya no estás pensando en qué momento tienes que tomar, agarrar la palanca de velocidades, o en qué momento tienes que poner el freno, ni nada, simplemente lo haces cuando hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, el tema, como les comentaba, era la inspiración desde los griegos, se hablaba de las musas. A una hora mencionamos a veces las musas, científicamente pues ahora dicen es un estado de ánimo, es un estado anímico que llega en algún momento inesperado. Y bueno, como quiera que sea, repito, la inspiración nos debe de encontrar trabajando, atentos a ese momento creativo, y pues estar con la disposición para desarrollar esas grandes ideas. Esa es mi invitación de hoy, mi aportación de hoy. Me da mucho gusto poder haber compartido esta experiencia de Andanada de Viento, y yo quería compartir un texto de este libro. Ya me extendí un poco, así es que voy a leer nada más una pequeña frase que incluso viene en la parte de atrás y que dice, si la libertad no costara la libertad. Los dejo con ese verso. Les agradezco mucho que estén aquí nuevamente, y pues si les gustó este video, denle me gusta. Los que no se han suscrito, pues los invito a que lo hagan. Pásenla bien y esténse atentos a esos momentos de inspiración en sus vidas.
Muchas gracias y hasta la próxima.